estos años que hemos estado juntos, de aprendizaje. Nunca deja uno de aprender, y lo más importante es que el amor de Dios está con nosotros en nuestro matrimonio. Le decía a mi esposa yo en una de estas celebraciones que salimos, le decía yo, fue el 21 de este mes, le digo yo, dame 5, give me 5, le digo yo, lo hicimos, llegamos a los 40. ¿Y sabe por qué? Una de las pensamientos míos, porque el salmista David decía, Señor, líbrame de mis temores, decía él. Así que todos tenemos en cierta manera temores, de una o de otra forma, pero es el Señor el que nos libra. Y una de las cosas que yo pensaba decía, Señor, ¿cuántas parejas? Muchas llegan más de los 40. Muchas llegan a los 40 y otras no llegan. Y pensaba yo en un siervo de Dios que pues yo he admirado mucho. Pues lo conocí desde que yo era un adolescente. Él era un cantante, predicador. Alejandro, se me fue el apellido. Bueno, pero es un hermano muy usado, fue muy usado. Y él el año que iba a cumplir 40, falleció. No, lamentablemente no pudo cumplir eso. Y yo pensaba y decía, Señor, ¿será que vamos a llegar? Pero ese día le digo a mi esposa, llegamos. Y el Señor tiene todo en control. Ahora estamos oficialmente cumpliendo el 40 de la iglesia. Y es una bendición, y cuantos el Señor nos quiera dar más. Así que yo quiero hacer públicamente, agradecer a Dios, agradecer a mi esposa, agradecer a mis hijos y agradecer a toda la familia, la descendencia que Dios nos ha dado. Estamos viendo los frutos, los que están ya, los que vienen en camino, y a cada uno de ustedes también, por su apoyo, por ese cariño, por ese amor que ustedes nos muestran. Y a todos los que también nos ven, muchas gracias. Vamos entonces a empezar y vamos a predicar. El tema de hoy es la vida y milagro de Jesús. La Biblia dice en el libro de Bereshit, o como nosotros lo conocemos, el libro de Génesis, en el capítulo 3, del verso 15 en adelante, Dios, el Todopoderoso, dio una profecía. Y la profecía que él dio en ese capítulo es que la descendencia de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, es decir, la simiente de la serpiente. Y dio esa profecía en ese capítulo, y pensaba, esa profecía tiene 6,000 años hasta el día que nosotros estamos viviendo. Pero también pensaba que a través de la escritura, a través de la historia bíblica, se levantó 700 años, y es muy interesante el dato, porque es aproximadamente 700 años del nacimiento de Jesucristo, que se levanta un hombre, un profeta de Dios llamado Isaías, quien él profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús, diciendo, he aquí que la Virgen va a concebir. Y concebirá, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y su reino, dice, no tendrá fin. Y su reino se va a dilatar y se va a dilatar y no tendrá fin y permanecerá para siempre. Bueno, 700 años después se cumple la profecía. Nace el Señor. Y lo describe el apóstol Juan de la siguiente manera, refiriéndose a Génesis o Bereshit, dice él, porque en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios mismo, y el verbo se encarnó, se hizo carne y caminó entre los hombres, y los hombres lo vieron lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de amor, y Él es la luz del mundo. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Entonces, cuando vemos aquí
el cumplimiento de esa promesa, quiero que me acompañe entonces al Evangelio de Lucas. Usted lo puede ver aquí en la pantalla. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así: Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno según su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice el verso 6 y 7, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Interesantes esos datos que hemos visto. Primero es que Dios permite movimientos aún políticos para que se lleve a cabo y se cumpla su palabra. Porque la Biblia dice que ese niño había de nacer en Belén, pero resulta que tanto su mamá, a quien Dios había escogido para que lo diera a luz la Virgen, vivía en Nazaret juntamente con su esposo. Luego dice la Escritura que cuando este hombre, este emperador, lo menciona aquí por nombre, Augusto César, le vino una idea que él quería saber cuánta gente había en su imperio, pues promulgó la ley. Y entonces obligadamente María y José tuvieron que viajar a Belén. Cuando esto sucede, da el dato exacto Lucas, que por cierto Lucas es el que tiene más detalle en esto. Y Lucas era un médico de profesión, pero también era un historiador, le apasionaba la historia y también era un escriba. Así que él, dando estos datos, nos cuenta que de Nazaret tuvo que bajar a Belén porque José era directamente de la descendencia del rey David. Por lo tanto, baja a Belén para que se cumpla la profecía dada por el profeta Isaías. Había de nacer en Belén. El Señor dice que nace en un pesebre porque no había lugar. Y este dato nos da a conocer que el Señor es probable que nació durante la fiesta de los tabernáculos, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel todavía lo celebra. Una fiesta importantísima en el calendario judío. Ahora vayamos entonces a la infancia. Bueno, nace en Belén y luego de nacer en Belén nos cuenta Mateo capítulo 2 que fue al exilio. Fue al exilio porque Herodes el Grande quería matarlo. Cuando esto sucede, esto lo encontramos en Mateo capítulo 2, usted lo puede leer en casa, y el Señor de niño va hasta Egipto y se cree que aproximadamente él estuvo ahí por unos años. Algunos piensan que quizá fueron 2 años, pero el Señor en su vida tuvo que experimentar, dice el profeta, toda clase de quebranto. Y hoy en día nosotros estamos viendo personas que por razones económicas, razones políticas y muchas otras han tenido que salir de sus países e emigrar a diferentes lugares, en el caso aquí a los Estados Unidos, en caso de nosotros los hispanos. Hemos venido y el Señor
nos comprende en todas nuestras necesidades, dice el libro de Hebreos, porque Él experimentó todo. Ahí vemos, tuvo Él que ser exiliado a Egipto por causa de que Herodes el Grande quería matarlo. Ahí vemos también nosotros la matanza que hubo en esa área de Israel, porque Herodes dijo, bueno, si había de nacer en Belén, pues hay que matar a todos los niños de 2 años para abajo. Hubo una matanza terrible. Luego nosotros nos damos cuenta en Lucas capítulo 2, verso 41 al 50, y aparece el Señor como adolescente. Dice la Biblia que tenía 12 años cuando va a Jerusalén a una de las fiestas, y luego cuando van toda la familia de José y de María juntos, se dan cuenta que hacía falta Jesús. Y dice la Biblia que ya habían pasado como 3 días de camino, o sea que no se habían dado cuenta. Y María y José tienen que regresar a Jerusalén y encuentran a Jesús en el templo. Y lo encuentran hablando con los maestros de la ley, y los maestros de la ley están admirados. Ellos están diciendo, pero ¿y este niño cómo sabe tanto? ¿Cómo es que este niño sabe la Torá, sabe toda la historia, pero de memoria? Y estaban admirados. Y llegan y lo encuentran ahí, y la respuesta de Jesús, cuando su madre le dice, ¿por qué nos haces esto? Él le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Fíjese, de niño. Pero lo interesante de todo esto es que hay un silencio, una ausencia en la Biblia de la información de qué sucede de los 12 años para los 33. No se menciona nada. Solamente la Biblia nos habla que en Juan capítulo 2, verso 11, vuelve a aparecer Jesús, pero ya a sus aproximadamente 30 años. Y cuando Él aparece, vemos esto, su primer milagro. Ahora, este primer milagro simboliza la alegría y la plenitud. Y mientras yo estudiaba este tema, veía el paralelo de Isaías, capítulo 61, verso 3. Porque en Isaías, capítulo 61, verso 3, cuando se habla acerca del Mesías de Israel, dice que Él vendría a quitar el manto de cilicio, el manto de tristeza, y iba a poner un manto de alegría. Entonces, el primer milagro que Jesús hace es convertir el agua en vino. El vino es simbolismo del gozo, de la fiesta, de la alegría. Y en las fiestas judías, que faltara el vino en medio de la boda, eso era muy vergonzoso, porque eso denotaba que no habían tenido preparación para la fiesta que se celebraba por 7 días. Entonces la mamá María le dice a Jesús, mira, se acabó el vino. Y él le dice, y mujer, ¿y yo qué tengo que ver en eso? Pero ella le habla, lo convence a Jesús, y Jesús le dice a los sirvientes, a los que estaban atendiendo la boda, tráigame tinajas de agua, llénenlas. Y luego llama al maestro Sala, lo prueba, y él le dice que es el mejor vino que ha probado. Bueno, entonces el Señor empieza su ministerio con ese primer milagro, convertir el agua en vino. Pero eso quiere decir que el Señor tiene el poder de quitar la tristeza, el luto, y poner su alegría. Y la alegría del Señor no es como la nuestra. La alegría del Señor es que aunque hayan problemas, aunque hayan pruebas, aunque hayan luchas, aunque hayan adversidades en la vida, con el Señor se puede salir adelante. Él nos saca adelante, porque Él nos da el gozo de su salvación. Decía el apóstol Pablo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y es increíble o admirable, mejor dicho, de cómo Pablo escribió sus epístolas de Filipenses
y muchas de ellas en la cárcel. Y ahí es donde él menciona el gozo del Señor, es mi fortaleza. En Filipenses es donde el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos adelante y veamos qué sucede entonces. En su ministerio en Galilea, el Señor comienza a hacer milagros y sanaciones y comienza a darse el ministerio de la liberación, también conocido pues generalmente por el mundo o en un lenguaje general como el exorcismo, ¿no? Entonces el Señor comienza a expulsar demonios, sana ciegos, abre la boca de los mudos y sana leprosos. Y resucita también al hijo de la viuda de Naín. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque cuando vemos la vida de Jesús, comenzamos a ver el cumplimiento de las profecías mesiánicas, que eso es otro tema. Pero comenzamos a ver cómo Jesús demostraba con hechos que Él era el Cristo, el Mesías de Israel. Claro, Él dijo en el capítulo 1, verso 11 y verso 12, Él dice, capítulo 1 del Evangelio de Juan, Él dice, a los míos vine. O sea, vino a Israel, pero los míos no me recibieron. Pero Él dice, pero a todos los que me reciban yo les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí se abre la puerta, ¿para qué? Para los gentiles, para que se cumpliera la profecía también, que dijo el profeta que en Galilea se vio gran luz, una gran luz que alumbraría también a los gentiles. Porque Galilea, en el mar de Galilea, era un paso donde había mucho comercio y ahí se cruzaban gentes, tanto judíos como gentiles del Imperio Romano, y entonces ahí se vio la gran luz que es Jesús, la luz del mundo. Interesante estos datos, él empieza su ministerio entonces en Galilea, sana a los leprosos, aquel leproso que cuando el Señor viene descendiendo del monte, y aquel leproso con fe lo espera y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor sin ninguna pena lo tocó. Yo no creo que le haya tocado la ropa, le ha de haber tocado la llaga que tenía en su rostro o tenía en sus manos y le dijo, quiero. Y se desprendió virtud de él y lo sana. Pero ¿qué dijo el profeta? Pues que eso iba a suceder. Eso eran señales de que el Mesías de Israel había venido. Y cuando resucita, es curioso que lo único que la Biblia registra es que hubieron 3 resurrecciones que Jesús hizo. Claro, Él hizo muchas más, pero solo registra 3. Entre ellas está el hijo de la viuda de Naín, del cual también ya hablamos, tuvimos un tema específicamente de eso. Pero el Señor empieza su ministerio en Galilea, en Capernaum, y luego vemos en Marcos, ve aquí Marcos, vemos 2 milagros de multiplicación de panes. El Señor alimenta a 2 conglomerados de personas, no es el mismo milagro, porque si nosotros vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 15, habla de la multiplicación de los 4,000. Y en el capítulo 16 habla de la multiplicación donde le dio de comer a 4,000 personas. Entonces, y habla también de la diferencia que en uno de esos milagros habían 7 panes y unos peces. Y en el otro milagro habían 5 panes y 2 peces. O sea, son 2 milagros de multiplicación donde el Señor le dio de comer a la gente. Entonces aquí, en el Evangelio de Marcos encontramos uno de ellos. Y también encontramos el otro, según usted ahí ve la cita que estamos dando. En Marcos 6:8 y también en Marcos 6:45 al 52. Pero también lo puede encontrar en Mateo capítulo 15 y 16. Y ahí está explicado. Ahora también él realizó resurrecciones aparte de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Porque
estas son las que más resaltan. Y estas son la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo, y la resurrección de Lázaro, el hermano de María y de Marta. Pero quiero hacer énfasis en las resurrecciones, porque ¿por qué la Biblia nos habla de todos los milagros de Jesús? Yo contaba que todos los milagros de Jesús son aproximadamente 19 milagros. El primer milagro es cuando convierte el agua en vino, y el último milagro que Jesús hace, ¿sabe cuál es? Es la sanación de Bartimeo en Jericó, antes de ir a la cruz. Y todo esto tiene un significado. Dijimos que el significado de que se convierta o que Jesús convierte el agua en vino es traer el gozo que solo Jesús puede traer, en este caso a un matrimonio. En este caso, el matrimonio estaba en apuros en su boda, en su fiesta nupcial. Y el Señor vino a rescatarlos de la vergüenza, vino a rescatarlos quizá de que pasaran un mal rato, pero eso nos demuestra que el Señor puede restaurar los matrimonios. El Señor puede traer el gozo a los matrimonios. Él es poderoso, es bueno, es benigno. Así que es bueno tener a Jesucristo en la fiesta de uno. Es bueno que si tú vas a formar un hogar, es bueno que tengas a Jesús en medio de tu hogar, para que el Señor convierta el agua en vino cuando te haga falta. Eso creo, siempre que me preguntan, estaba yo esta semana, dije yo tengo que llevarle algo especial a mi esposa, y fui a comprar unas florecitas muy bonitas, las mejores que encontré. Y cuando llego, me dice el muchacho que me atiende, me dice, ¿cuál quiere? Ese, le digo. Y me lo saca. Y me dice, ¿y cuál es la ocasión? Entonces le digo, estoy cumpliendo, le digo yo, es mi aniversario de bodas. Ah, me dice él, ¿sabe que yo estoy comprometido? Me dice. Oh, qué bien, le digo. ¿Y cuántos años está cumpliendo de matrimonio? 40, me dice. Entonces me dice él, oiga, dígame el secreto, porque yo apenas estoy comprometido, me voy a casar. ¿Cuál es el secreto? Me dice, pero estaba como asustado el muchacho. Entonces yo le digo, bueno, mira, el secreto primero, le digo, es que invites a Dios a tu vida y que tengas a Jesucristo como el invitado especial. Porque no es fácil. Pero con Él en la ecuación vas a llegar. A eso le atribuyo, le digo yo al muchacho, que esté cumpliendo 40 hoy. Se quedó callado y dije, bueno, yo vine a comprar flores y terminé hasta predicándole de Jesús a este muchacho por su pregunta. Pero es que es la realidad. Su primer milagro fue convertir el agua en vino y rescató a esos recién casados, que no tenían ni 7 días de casados, y los rescata el Señor. Quiere decir que había un desastre potencial en ese matrimonio. Y Jesús llegó y los libró del desastre. Ahora veamos cómo el Señor libra a la viuda de Naín de la desgracia económica y de la desgracia social. Pero también cuando llega Jairo, que era uno de los sacerdotes, o estaba entre el clérigo religioso, y su hija está por morir y muere, el Señor llega, y si usted lee esa historia que se encuentra en Marcos 5, del verso 21 en adelante, el Señor llega y saca a todo mundo, saca a todos fuera. Solo deja ahí al padre, a la madre y a sus discípulos, los 3, a Pedro, Juan y Jacob. Y ellos son
testigos presenciales de cómo el Señor le dice a la niña, yo pienso que la niña tenía quizá unos sus 10, 11 años, y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la toma de su mano, la niña se reincorpora y luego lo primero que ella ve al abrir los ojos es a Jesús. ¿Qué nos dice eso? Que Jesús toca a los niños. Aunque se pueda ver que no hay esperanza, Él puede llegar y resucitar. ¿Y qué le dice? Denle de comer. Fíjense cómo el Señor actúa, ¿no? Denle de comer, le dice a los papás y se las entrega a ellos, advirtiéndoles una gran responsabilidad. Entonces vemos cómo el Señor llega en los momentos más de apuro. Y en cuanto a Lázaro, se da que Lázaro está enfermo, le mandan mensajes a Jesús y Jesús no se apura. Y cuando llegan sus discípulos le dicen, Señor, dicen que tenemos que subir allá donde están tus amigos, porque Lázaro está enfermo. Y les dice el Señor, bueno, esa enfermedad no es de muerte, les dice. Ya vamos a ir. Y llega Tomás, y oiga la actitud de Tomás, le dice Tomás, bueno, dice, allá ya te ofrecieron que te van a matar. Pero si nos toca morir, vamos, dice. Así bien confiado, pero también con una desafiante su actitud, no solo al peligro, sino bien despreocupado, ¿no? Pesimista, esa es la palabra. Gracias. Pesimista. Y cuando el Señor llega, saca a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Qué duda podía haber ahí que lo que Jesús hacía era el poder de Dios mismo? Porque lo saca y le dice, Lázaro, ven fuera, quiten la piedra, le dice primero. Pero le dice Marta, mi hermano aún ya lleve, Señor, tiene 4 días de muerto. ¿Cómo, Señor? Y el Señor le dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Sí, le dice, pero falta un montón, Señor, en aquel día va a resucitar. Pero el Señor lo saca, y cuando lo saca dice la Biblia que iba vendado, iba como una momia. Y cuando sale, yo no sé qué fue lo que sucedió cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Ha de haber pegado un brinco, hermanos, hasta la puerta. Y después, ¿cómo caminaba? Si estaba atado. Y le dice a sus discípulos, vayan y desátenlo. Era evidente que Jesús estaba resucitando muertos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que sigue? Vea esto, Jesús resucitó, en este caso hay 3 testimonios de resurrecciones que Jesús hizo. Muchas ha de haber hecho, pero no están documentadas. Pero lo que el Señor estaba mostrando ahí es que el Mesías de Israel, ¿qué dijo? Iba a abrir, como cantaba Jonathan ese canto ya al principio, ¿no? Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. ¿Ah? Y danzará, y los oídos de los sordos que se van a abrir, y la lengua de los mudos va a desatarse, y todo eso había sucedido, pero lo que no había sucedido eran resurrecciones. ¿Por qué? Porque ahí se estaba mostrando el poder del Mesías, el poder del Mesías de Israel, porque él a los suyos vino. Ahora, cuando Lázaro se levanta y es desatado, no había duda. Dice que Lázaro hasta fue a comer, fueron a la casa de María y Marta que le encantaba atender gente, ¿no? Cocinaba y era, pero una máquina cocinando y sirviendo a todo mundo. Ahí estaba Lázaro a la par de Jesús comiendo. Y los fariseos, los escribas, testigos, porque dijeron, fuimos testigos de la resurrección y somos testigos como ese hombre está aquí comiendo. No había duda. Pero veamos esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué el Señor resucita muertos? Primero, para que se cumpliera la profecía.
Y fíjense que hay una profecía que ya se cumplió. Esa profecía la dio Ezequiel. En el capítulo 37, él habla acerca del valle de los huesos secos. Y en esa profecía, el Señor le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos. Y cuando él comienza a profetizar, le dice que vengan los vientos del sur, del norte, del este, del oeste, y comienzan esos huesos a llenarse de músculos. Y después que ya son cuerpos, pero inertes, el Señor sopla su espíritu y se levanta un ejército de hombres resucitados. Y eso está haciendo señal a que la nación de Israel iba a volver a ser. Entonces, cuando el Señor hace estas resurrecciones, tanto la del el hijo de la viuda de Naín como la de la hija de Jairo, la de Lázaro, está representando que en ese momento Él da evidencias que tiene poder de hacerlo, pero hay una que vendrá, que era la resurrección del pueblo de Israel, que ya la vimos. En 1948 ese pueblo volvió a nacer en un solo día. Así lo profetizó también el profeta. Pero había algo también, se recuerda de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista era el primo del Señor, el hijo de Elizabeth. Y él fue el que vino y tuvo un ministerio de 6 meses y su mensaje fue arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Él habló que el Mesías de Israel venía, decía, bájense los montes y los valles, súbanse y hagamos planada un camino porque el Mesías viene detrás de mí. 6 meses duró su ministerio. Y en esos 6 meses dice que la gente salían de las ciudades al Jordán, al sur de Israel, y se bautizaban en el río Jordán confesando sus pecados. Y fue admirable, y en eso ve venir al Señor Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le dice, bautízame. Le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Tú me deberías de bautizar a mí, porque yo no soy digno de desatarte ni aún la correa de tus sandalias. Y el Señor le dijo, bautízame, porque para que se cumpla toda buena obra. Y el Señor fue bautizado en el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para que hubiera arrepentimiento para usted y para mí. Para que hubiera arrepentimiento para la nación de Israel. Ahora, veamos qué le sucede a Juan el Bautista. Lo meten preso. ¿Quién lo mete preso? Bueno, el hijo de Herodes el Grande, que en ese tiempo era Herodes Antipas. Lo mete preso. Aunque este hombre lo admiraba a Juan. Juan le decía a Herodes públicamente cuando lo veía pasar en su carruaje, le decía, se le ponía enfrente y le decía, no es necesario que tengas la mujer de tu hermano Felipe, a Herodías. Y dice que ella se ponía furiosa, pero Herodes Antipa se sentaba y lo escuchaba de buena gana, dice. Porque saber qué había en su voz, era el poder, la unción de Dios en ese hombre, porque él venía con el espíritu de Elías. Y aunque le señalaba su pecado, el hombre lo escuchaba de buena gana. Y hasta cierto punto le tenía un aprecio. Pero cuando cae preso, a causa bueno, no sé exactamente por qué, pero cuando está preso, Herodías aprovecha y dice, este es el momento de descabezarlo. Manda a su hija, que era la sobrina de él, le hace un baile y le dice, él tan agradado con todos sus invitados, hasta la mitad de mi reino te doy, pídeme lo que quieras. Y va y le consulta a la mamá y le dice, mira, ¿qué le pido? Entonces le dice la mamá Herodías, pídele la cabeza de Juan el Bautista, está preso. Y ella llega y le dice la cabeza de Juan el Bautista.
Y dice que Herodes Antipas se puso triste, porque él no deseaba hacer eso. Pero veamos el orgullo, la arrogancia del hombre, ¿no? Porque él hubiera podido decir cualquier cosa, todo menos eso. Pero por no quedar mal con sus invitados y no quedar mal de que dije una palabra y no la voy a hacer, mandó a decapitarlo. Pero cuando él estaba preso, Juan el Bautista, antes de este acontecimiento, Juan el Bautista tuvo una duda. Y la duda de él fue que si Jesús era el Mesías o no. Fíjense cómo un hombre de la talla de Juan el Bautista llegó a dudar. Y le digo esto porque la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que no se había levantado ni se levantará otro profeta tan grande como Juan el Bautista. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo el Señor pudo decir eso? Si Moisés abrió con la vara que el Señor le dio el Mar Rojo, las 10 plagas de Egipto, hizo portentos y milagros Moisés, profeta. Pero el Señor viene a decirnos que es más grande Juan. Y Juan no hizo ni un solo milagro. Porque no lo dice la Biblia que él hizo milagros, no hizo ni un solo, pero el Señor dice que Juan el Bautista es el más grande de todos aquí en la tierra, y allá arriba es el más chiquito. Es admirable, ¿no? Los caminos del Señor son totalmente contrarios a los nuestros. Por eso dijo el profeta, porque mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Porque los pensamientos de Dios son tan altos como las nubes están del suelo. Así son los pensamientos de Dios. Ustedes tienen pensamientos como los de la tierra, el suelo. Pero los de Dios son muchísimos, muy altos. Difícil de comprenderlos. Pero Juan el Bautista envía a sus discípulos y vea lo que le dice. Juan pregunta si Jesús es el Mesías, porque tenía dudas. Le dijo, aquí estoy preso, quizá estaba angustiado, yo no sé cómo se sentía en ese momento. Pero le manda a decir, ¿eres tú el que? Fíjese que muy políticamente le mandó a preguntar. No le mandó a decir, mira, ¿eres tú el Mesías? No, le mandó a decir, dígale, le dijo, vengan ustedes discípulos, vayan allá con mi primo, con Jesús, y pregúntenle esto: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús fue esta. La respuesta de Jesús fue, señala sus milagros como cumplimiento de las profecías. Isaías 35, ciegos, cojos y sordos son sanados, buenas nuevas a los pobres. Y Ezequiel 37, la resurrección y la restauración de los huesos secos, que significa el resurgir de la nación de Israel. Admirable, ¿no? ¿Sabe por qué el Señor, pienso, me puso este tema que habláramos? Porque es necesario que nosotros sepamos a quién servimos. Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel. Claro, no lo creen, ahora no lo creen, pero lo van a creer, según dice Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14. Ellos profetizan que aquel día Jesús entrará por las puertas de Jerusalén. Los judíos le dirán, viendo lo glorioso, ahí sí va a entrar en caballo. La primera vez entró en burro, ¿no? Pero ahí va a entrar en caballo y majestuoso y poderoso, y le van a decir, ¿y quién eres tú? Claramente vemos que eres el Mesías, pero ¿quién eres? ¿Sabe por qué le van a preguntar eso? Si después del gran engaño del anticristo que les dijo que él era el Mesías, ellos van a decir, este está mejor que el otro, pero ¿quién es este? Ya con dudas también, ¿no? Y les va a decir, pues yo soy Jesús, el Mesías de ustedes. Y le van a preguntar, ¿y quién te hizo esos hoyos en las manos y eso en los pies y en tu costado? Y les va a decir, en casa de mis amigos, aquí en Jerusalén.
Y dice que llorarán, llorarán, pero el Señor va a derramar un espíritu de oración, un espíritu de arrepentimiento sobre el pueblo de Judá, de los descendientes de David, y van a llorar de gozo, de alegría, pero también van a llorar como quien llora por el hijo primogénito, de arrepentimiento. Y ahí el Señor los va a restaurar, la restauración total de Israel, donde dice el apóstol Pablo, y todo Israel será salvo. Ahora, cuando vemos aquí cómo el Señor le manda a contestar, y le dice, díganle a Juan que los ciegos, ¿vieron cómo acabo de sanar ciegos? ¿Sí? ¿Vieron cómo los cojos se han levantado? Sí, de repente había un muerto ahí, lo levantó. ¿Ven cómo se levanta este? Vayan y díganle lo que vieron. Ni tan siquiera les respondió. Solo vayan y díganle lo que ustedes son testigos que estoy haciendo. Entonces Juan el Bautista entendió que sí, Jesús es el Mesías. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Es que es nuestro Señor, nuestro Salvador. El Mesías de Israel es nuestro Salvador. Y él dice, y no me avergüenzo de llamarlos hermanos, dice. A todo aquel que me reciba. Pablo dijo algo que a mí siempre me ha quedado en mi mente y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder y es potencia de Dios. Entonces ser uno cristiano, de ese pasaje viene la palabra evangélico. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, la palabra evangélico viene de evangelio. Entonces, no me avergüenzo de ser evangélico, pero de verdad, porque hay muchos evangélicos que no son de verdad. Entonces, hay que ser cristiano, porque a los cristianos se les llamó, a los seguidores del camino, les llamaban antes, se les llamó por primera vez. En Antioquía se les llamó cristianos porque se comportaban igual que el nazareno. Se parecían, dijeron, no, esto es un apodo, les vamos a poner cristianos. Entonces hay que ser cristiano de verdad y hay que ser evangélico de verdad. No me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios. Terminamos. Últimos milagros y el último milagro que hizo el Señor. Sanar 2 ciegos en Jericó. ¿Se acuerda que Bartimeo, en Marcos describe como 1 y Mateo lo describe que eran 2? Pero Bartimeo le grita al Señor y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso me admira, porque le está diciendo, hijo del rey. Hijo de David, el prometido, el que Dios le dijo, no te faltará un heredero en el trono y ese heredero reinará por siempre y para siempre. Esa fue la promesa de Dios para David, que uno de sus descendientes iba a sentar en el trono de él para siempre. Bueno, David pensó que era Salomón, pero no, era el Mesías. Y le dice, heredero del trono de David, le está diciendo el ciego. Ten misericordia de mí. Y dice que los discípulos de Jesús y la gente lo callaban. Cállate, le decían, no molestes. Más gritaba. Esa es la ventaja de ser persistente, hermano. Ese hombre era persistente. Eso nos da una gran lección a todos. Seamos persistentes. Aunque fracasemos en la primera, levantémonos y sigamos. Y fracasamos otra vez, levántese y siga. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo, mas de cada una de ellas el Señor lo levantará. Y esas 7 veces son simbólicas, es un número simbólico. No importa cuántos fracasos hayas tenido, si estás confiando en el Hijo de David, te va a ir bien. Aunque te callen. Yo por eso no me callo. No me callo. Y soy persistente. Hasta necio me dicen, pero no, aquí vamos. Es por aquí.
Hay una ventaja de ser así. Sí, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo que el reino de los cielos, ¿qué dijo? Hoy se va a ir a pedir, no dijo a arrebatar. ¿Y arrebatar qué quiere decir? Con violencia, dice, ¿no? Pero no está hablando de una violencia física, está hablando de una violencia espiritual en contra de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas en los aires y de las huestes de maldad que andan populando ahí, mire. Por eso no se extrañe que de repente se encuentre un enchamucado usted por ahí. Porque lo que perciben es la luz del Señor y se les alborotan los. ¿Ya? Ahora, veamos aquí, este último milagro, ¿qué sucedió? Sana a Bartimeo. Después de que aquel hombre persiste y persiste y persiste, el Señor todavía le dice, tráiganlo. Yo me imagino, bueno, tal vez no es así, ¿va? Pero eso ya es una deducción. Pedro, ahí cállate, le decía al ciego, y más gritaba, y peor si tenía una voz así de micrófono incorporado, ¿no? Como muchos hermanos aquí. Tienen una voz que no necesita micrófono. O sea, les oye, así quizá era el ciego. Y el Señor dijo, tráiganlo. ¿Y sabe? Fue el último milagro del Señor. Mire qué persistencia de ese hombre. Fíjese que si ese hombre no persiste, el Señor no hace el milagro. Y sabe que tuvo el privilegio que fue el último milagro de Jesús antes de ir a la cruz. Y entonces el Señor lo sana a Bartimeo. ¿Y qué podemos entender de eso entonces? Conclusión. O sea, aquí podríamos pasar toda la tarde, pero hicimos una síntesis de la vida y los milagros de Jesús. Le dije que son como 19 y si nos ponemos a hablar de milagro por milagro no acabamos. Pero oiga esto, lo que nosotros podemos entender de esta síntesis es que el primer milagro trajo ¿qué? Alegría y transformación a un matrimonio, a la boda de Caná. A Dios, a Jesús, le importan los matrimonios. Si no le importaran, eso no estuviera ahí escrito. En una boda, primer milagro. Quitó el cilicio, quitó la vergüenza, quitó la tristeza y puso alegría, vino. Último milagro que hizo. Trajo sanidad, apertura de los ojos. Entonces, ¿qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Le abrió los ojos a quien quería ver. Porque él quería ver. Él persistía. Hay gente que viendo no ven. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia, es un dicho que dice, no hay peor ciego que el que mirando dice no veo. Ese está peor que el que uno que realmente no ve. Pero este ciego literal sí quería ver, persistió, y ese es tipo de la gente que quiere saber la verdad y dice, y conoceréis la verdad, dijo el Señor, palabras de él, y la verdad que los hará libres. Os hará libres, conocer la verdad nos hace libres. Pero ¿qué es la verdad? Pues la verdad tiene nombre. La verdad se llama Jesús de Nazaret. Él es la verdad absoluta. Él dijo, yo soy el camino, no hay otro, no hay dos. Yo soy el único camino. Yo soy ¿qué? La vida. ¿Y qué dijo? Y nadie, no por Buda, no por Mohammed, no por, perdone por lo que se ofende que yo digo nombres, pero es la verdad. Ni por María, porque María fue la mujer más privilegiada del mundo, que tuvo a Jesús. Imagínense qué privilegio las mujeres.
que las mujeres le decían al Señor, bienaventurada la que te dio de mamar, le decían, ¿no? Cuando lo oían hablar. Y el Señor les contestó a muchas de ellas. Les dijo que eran más bienaventurados los que oían su palabra y la guardaban y la ponían por obra. Pero ni María, ni el Papa, ni el pastor, ni el apóstol, ni el evangelista, nadie. Jesús es el camino, la verdad, la vida, y nadie, absolutamente nadie llega a quién. La meta es el Padre, si no es por Él. Jesús es el único que te puede llevar a ti y a mí al Padre. Y cuando Él realiza su último milagro, entonces vemos nosotros el milagro de la transformación, el gozo. El último milagro, la apertura espiritual de los ojos de aquel hombre, que simboliza la apertura de los ojos espirituales de todos aquellos que reciben a Cristo. Y estos milagros de resurrección y sanidad son el cumplimiento ¿de qué? De Isaías 35, Isaías 61 y Ezequiel capítulo 37. Lo que estamos viendo hoy. Entonces, tenemos que nosotros buscar de todo corazón al Señor Jesús. No hay otro camino. Y sabe que Él es, como cantábamos ese canto, hoy yo me puse a pensar, hoy si nos fuimos a puro ritmo judío, ¿no? Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. Él es el poderoso de Israel, avergonzó a Baal y a todos sus profetas, le cortó las 2 manos, después lo decapitó, lo dejó tirado enfrente del arca del pacto, humilló a todos los filisteos, le salieron tumores por todos lados, porque Él no necesita ayuda. Él dice que exalta al quien Él quiere y humilla a quien Él quiere. Así de fácil. Por eso estamos del lado del ganador. Dijo el Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará a cada uno a su tiempo. Entonces, la clave es humillémonos delante de Él, solamente delante de Él, y Él nos atraerá hacia Él mismo. Vamos a orar. Si alguien no cree en Jesús, pues la palabra se ha dado. El Señor es fiel y justo, misericordioso. Si alguien que nos está oyendo, si alguien que está aquí no conoce al Señor, pues la palabra ya se dio. Puedes recibirlo y puedes ganar tu salvación. No ganarla, sino recibirla, porque el Señor la compró en la cruz del Calvario para dártela gratis. Y seas salvo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu grande misericordia y agradecemos tu infinito amor, porque nos has buscado y nos has ayudado, porque nos has enviado tu palabra y porque no nos dejaste solos, ni nos dejaste huérfanos, sino que enviaste a Jesús, en quien están escondidas todas las bendiciones, todas las riquezas y todos los misterios. Señor, te damos gracias. Queremos conocerte cada día. Gracias porque nos regalaste la fe para creer que Jesús es el Mesías y Salvador del mundo y el Mesías de Israel. Gracias, Señor, porque tu palabra dice
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque no se le ha dado a nadie un nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Pero hoy nosotros reconocemos, Señor, y nos humillamos, doblamos rodilla y confesamos hoy voluntariamente, por la fe, que Jesús es nuestro Señor. Pero en aquel día, los corazones endurecidos, muchos sin esperanza ni salvación ya, van a tener que doblar rodilla y confesar que Jesús es el Señor. Pero nosotros, Señor, hoy por tu misericordia, y no porque seamos mejores que nadie, sino por amor a tu nombre, nos das ese privilegio, nos has regalado la fe. Y aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús, toca el corazón de aquel que no te conoce, de aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Tócalo. Perdona las faltas, y perdona, Señor, aquel que no te ha recibido. Tócale, que tu Espíritu Santo lo toque y que sea salvo. Lo pedimos, lo rogamos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias. Solamente levanta tus manos y dile: todo mi ser, Señor, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios. Oh sí, Jesucristo, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Ofrécele tu corazón. Si quieres recibir a Cristo, recíbelo hoy. El Espíritu Santo está tocando a la puerta y Él llama, abre la puerta y Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Si el Señor está llamando a la puerta, déjalo entrar. Si eres salvo, lavado con la sangre de Cristo, pero el Señor está tocando a tu puerta y te dice: déjame entrar, porque quiero hablar contigo. Dejémoslo entrar, porque cosas nuevas, jamás vistas, son las que esperan aquellos que confían en Él. Cosas que no han subido a corazón de hombre, ni han subido a mente humana, son las que Él tiene reservadas para los que le aman. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Jesús el buen pastor, amados hermanos que nos ven a través de esta transmisión en diferentes ciudades y países. Que el Señor haga resplandecer el rostro de Él sobre cada uno de nosotros y que su nombre sea exaltado. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Amén. Bendiciones.